Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos hoy para hablar sobre un tema que es realmente importante, que es el sistema de listas desbloqueadas. No se escucha nada, profesor. Bueno, les decía que nos toca hoy hablar sobre las listas desbloqueadas. Es importante señalar que la lista desbloqueada no es un pequeño cambio, como mucha gente cree, dentro del sistema electoral. Más bien es un cambio que trascendió lo electoral y se puede decir que incursionó muy fuerte en lo político, porque la lista desbloqueada no solo cambió el modo de elección en nuestro país, sino que también modificó profundamente el sistema político, además del sistema de votación que ustedes saben. A partir de la aplicación del desbloqueo, tenemos la obligación de utilizar máquinas de votación como mecanismo para que el elector exprese su voluntad. Y como vamos a tratar ampliamente qué modificaciones trajo a lo electoral este sistema, vamos a indicar que en lo político también tuvo su incidencia, porque la forma de hacer campaña electoral cambió profundamente en nuestro país tras esta modificación. Anteriormente, los partidos políticos eran unitarios, todos debían trabajar en conjunto por una sola lista, por el voto del ciudadano a esa lista. Sin embargo, hoy en día la actividad política se ha hecho más individual.
cada ciudadano trabaja por su candidatura a cargos plurinominales y eso hace que la campaña tenga otras características muy diferentes a las anteriores. Resulta que hoy en día un candidato a intendente, por ejemplo, para hacer campaña, si va a hacer un acto de apertura, le va a costar seleccionar a cuál de sus candidatos a concejales municipales va a utilizar para hacer un discurso, por ejemplo, en ese acto. Porque los demás se van a disgustar si privilegia a uno de ellos. Lo mismo pasa cuando van a salir a hacer casa por casa. ¿Con cuál de los candidatos de su lista va a salir a hacer esa actividad política? Porque evidentemente no puede ir con todos. Entonces, esta situación, como también el hecho de que la propaganda electoral ahora está muy diferenciada, tendiendo al personalismo, de que cada ciudadano tiene que costear su propia publicidad, donde ya los partidos políticos casi no hacen publicidad conjunta. Bueno, todas estas cuestiones hacen que este sistema electoral también haya modificado el aspecto político. Pero como nosotros estamos en el área de conocimiento del proceso electoral, yo me voy a explayar sobre el tema del desbloqueo a nivel electoral. Para eso he hecho una presentación que quiero mostrarles, a ver si podemos ir compartiendo y decirles que si alguien tiene algo que preguntar, si hay alguna duda respecto a lo que estoy explicando, pueden interrumpirme y vamos a ir aclarando en forma inmediata las situaciones que no queden claras, de tal forma a que podamos tener un entendimiento muy preciso sobre lo que estamos hablando. Bueno, este sistema electoral surge de la ley 6318/2009, que se llama desbloqueo de listas y que modificó algunos artículos del Código Electoral. Entonces, los sistemas electorales, vamos a hablar un poquito de los sistemas electorales, porque cuando hablamos de sistema de listas desbloqueadas, tenemos que entender también de dónde viene esa expresión y a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas electorales. La definición de un sistema electoral es el conjunto de normas que regulan los procesos electorales y los mecanismos para la conversión de votos en escaños. O sea, el elector ejerce su derecho a sufragio con el acto de votar, de elegir. Pero eso se trasunta en escaños parlamentarios, por ejemplo, únicamente después de haber aplicado las fórmulas que el mecanismo o el sistema electoral dispone. No es igual la conversión de votos a escaños en un sistema que en otro. Y nosotros tenemos en el mundo occidental que vivimos, tenemos las dos grandes sistemas electorales. Ahora, antes de explicarles esto, quiero manifestarles que los doctrinarios no se ponen de acuerdo en determinar la importancia que tiene el sistema electoral en la vida política de cada país.
Algunos sostienen que la calidad de la representación depende del sistema electoral que se aplique en ese país, mientras otros, entre los que yo me anoto, creen que el sistema electoral es apenas uno de los varios factores que determinan la calidad de la democracia. Y esta convicción me surge a mí del hecho que solamente el sistema electoral no va a cambiar nunca la calidad de la representación, ya que esta calidad depende de muchos otros aspectos. Por ejemplo, la capacidad de control que tienen los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones sobre la disciplina ideológica de sus representantes. Importa mucho también la sensación que tengan los representantes de que la ciudadanía puede hacerle un voto castigo de acuerdo a su comportamiento en el cargo. También tiene que ver con la capacidad de discernimiento de los electores para elegir a sus candidatos. O sea, hay tantos factores que determinan la calidad de la representación que es imposible atribuir solamente esa calidad a un cambio en el sistema electoral. En el Paraguay hemos entendido que era necesario un cambio electoral. No estábamos conformes con las listas desbloqueadas, con las listas bloqueadas. Entonces, lo que le llamamos lista sábana. Entonces se intentó cambiar y se optó por el sistema de listas cerradas y desbloqueadas, porque es el cambio que más, o sea, el cambio que está autorizado por la Constitución Nacional. Ustedes saben que la Constitución Nacional establece claramente que el sistema de elección de Paraguay se funda, entre otras cosas, en el sistema proporcional. O sea, la elección debe ser proporcional. Entonces, no se puede elegir directamente a personas, porque eso sería un voto mayoritario y no proporcional. Entonces, no quedaba otra que optar por el sistema de listas desbloqueadas. Esta intención se inició hace ya unos 14 o 15 años, cuando el partido Patria Querida en sus inicios presentó como una solicitud de aprobación al Parlamento a través de la iniciativa popular. Lastimosamente, el proyecto de Patria Querida era absolutamente inaplicable y yo diría hasta inútil, si se quiere, porque ni siquiera desbloqueaba en realidad. Fue un intento fallido que se convirtió en ley, pero que gracias a la permanente insistencia de la justicia electoral, en algún momento el Parlamento entendió la situación y derogó esa ley, para posteriormente iniciar el estudio de esta ley vigente, que sí desbloquea en realidad. Esto que estamos aplicando en Paraguay es la verdadera ley de desbloqueo que se aplica en muchos países del mundo occidental. Entonces,
lo que podemos señalar es que esta ley en realidad representa una posibilidad de desbloqueo. Y no es que este sea mejor sistema o peor sistema que el de las listas cerradas y bloqueadas. Son diferentes, ambas tienen ventajas y desventajas, y lo que entonces se debe buscar en un sistema es que esté adecuado a la idiosincrasia, a las costumbres y a la voluntad del electorado que va a utilizar ese sistema. Y yo creo que hoy la ciudadanía paraguaya está conforme con este sistema de listas desbloqueadas, independientemente del resultado que se obtuvo en cuanto a calidad de representación se refiere. Entonces, tenemos que indicar claramente que este sistema electoral no es un mecanismo de mejorar sustancialmente la representación, sino que representa una posibilidad de otorgar al elector una mayor capacidad de selección. Eso es lo que realmente ocurre. Ahora, ¿en qué beneficia eso a la democracia paraguaya? ¿Qué capacidad real de discernimiento y de selección tiene el ciudadano? Bueno, esa es una cuestión que se debe debatir en el ámbito político y que no entra dentro de nuestro temario de hoy. Ahora, en cuanto a los sistemas electorales, tenemos que indicar que en la clasificación hay dos sistemas. Los sistemas mayoritarios tienen origen anglosajón y aplicado en las excolonias británicas, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, India, etc. Este sistema prioriza la gobernabilidad, o sea, facilitar al gobierno de turno una representación política plurinominal lo más afín posible. Y para ello otorga todos los cargos en disputa en cada circunscripción al partido ganador. En general, los que aplican este sistema utilizan elecciones uninominales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cada 4 años, cuando se elige el presidente de la República, se elige a un senador en cada estado. Al año, si bien es cierto, cada estado tiene 2 senadores, estos duran 8 años en sus funciones y se van sustituyendo uno cada 4 años. Entonces, siempre es un cargo uninominal. Ahora, para la Cámara de Representantes, donde a diferencia de la Cámara de Senadores, que tiene 2 senadores por cada estado en forma igualitaria, la Cámara de Representantes tiene una cantidad de representantes que está en proporción a la densidad poblacional de ese estado. El que menos representantes tiene, por ejemplo, es Alaska, igual que Wyoming. Entonces, ellos tienen solo un representante por su escasa población. Ahora, el más poblado es California, que tiene 62 representantes. Entonces, ¿cómo eligen entonces para que sea uninominal? El estado de California se divide en 62 porciones territoriales y en cada una se elige un solo representante.
Esto hace que este sistema mayoritario... Sí, escucho. Escucho. Hola, yo no sé si me están escuchando. Sí, doctor, se escucha. Sí, Y doctor, profe, te escuchamos. se escucha bastante bien. Bueno, vamos entonces a decir que los sistemas mayoritarios tienden al bipartidismo. En todos los países donde se aplica este sistema, hay dos grandes partidos nada más. En el caso de Estados Unidos, demócratas y republicanos. En Inglaterra, laboristas y conservadores, etc. ¿Y por qué es esto? Como que se elige un solo candidato en cada circunscripción. Es muy difícil para un partido pequeño ganar esa elección en ese territorio determinado. Entonces son muy pocos los que se arriesgan a lanzarse fuera de los partidos tradicionales y grandes partidos. Entonces, por eso se dice que tiende al bipartidismo. Sí, escucho. Bueno, ahora vamos a hablar del otro sistema, los sistemas proporcionales. Son aplicados en general en los países latinoamericanos. Buscan que la cantidad de bancas obtenida por los partidos sea proporcional a la cantidad de votos recibidos por cada uno de esos partidos. Priorizan la representatividad, o sea, buscan que la mayor cantidad de grupos políticos estén representados en los parlamentos o en las juntas municipales o departamentales. Los sistemas proporcionales tienden al pluripartidismo. Fíjense que en Paraguay, como tenemos un sistema proporcional, cualquier partido que alcance 3 o 4% de los votos para senadores se adjudica un senador. Con lo cual habilita e incentiva a los partidos pequeños o a grupos minoritarios a lanzar su candidatura ante esa posibilidad. Fíjense que en Paraguay hoy tenemos más de 35 partidos reconocidos y no obstante ellos se han conformado una cantidad impresionante de movimientos políticos transitorios, de alianzas y concertaciones. Entonces, hay una infinidad de propuestas electorales para la selección por parte del elector. Y esto es consecuencia del sistema, ¿verdad? Porque el sistema proporcional indudablemente en todos los países conduce a que haya muchos partidos políticos. Ahora vamos a entrar a hablar ya del sistema electoral paraguayo. Nuestra propia Constitución Nacional, en el artículo primero, ya establece nuestro sistema de gobierno. Y dice: la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Sabemos que la democracia puede ser representativa o participativa. La democracia nació participativa, ya que en sus inicios en Grecia y después en Roma,
los ciudadanos habilitados para opinar eran convocados en una plaza pública y debatían las cuestiones de interés para la ciudad. Opinaban y esas determinaciones eran respetadas. Pero la actual conformación de las naciones hace que esa democracia participativa sea absolutamente inviable de aplicar, donde, por ejemplo, convocaríamos a toda la nación paraguaya, a todos los ciudadanos de la República a opinar sobre un tema. Entonces, la democracia se fue convirtiendo en representativa, que significa que nosotros como ciudadanos le otorgamos a una persona un poder para que nos represente. O sea, esa persona está actuando en nuestro nombre porque nosotros le hemos concedido esa facultad. Es lo que, trasuntando al derecho civil, sería otorgarle un mandato para que actúe en nuestro nombre. Permiso por hablar. Sí. Sí, una Hola. brevísima, sí, doctor. Sí. Una brevísima Sí. reflexión nomás al respecto de la democracia participativa, que me parece importante, digamos, exteriorizar. Me parece a mí que también la democracia participativa se manifiesta no solamente en la decisión, en la toma de decisiones de las cosas que tenga que ver con las decisiones, con las grandes decisiones, digamos, sino también en la participación activa y protagónica de las personas que que vivimos en una sociedad, manifestada en los centros de estudiantes, los gremios, las comisiones vecinales, los sindicatos, tal vez son todas aquellas organizaciones intermedias que permiten que las personas puedan desarrollar sus ideas y organizadamente hacer llegar a las autoridades que están hoy, digamos, administrando las instituciones públicas. Sí, efectivamente, les iba a explicar que la democracia participativa, ante esa imposibilidad de una manifestación tan masiva y directa, ha diseñado una serie de figuras jurídicas como, por ejemplo, el referéndum, la consulta popular, el plebiscito, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria de mandato, el presupuesto participativo, todas figuras que permiten que la opinión de la ciudadanía sea escuchada para la toma de decisiones de gobierno. Entonces, la democracia, muchas veces en Paraguay se confunde la democracia participativa con las manifestaciones públicas, que tienen una diferencia, porque las manifestaciones públicas, las turbas, no tienen una estructura que nos pueda permitir determinar la intención mayoritaria. Pueden haber situaciones donde la gran parte de la ciudadanía está con una convicción, digamos, de una decisión A, y 50.000 personas pueden hacer tanto ruido en manifestaciones en favor de la opción B, dando una falsa impresión sobre la voluntad de la
de los ciudadanos que tienen que opinar. Por eso que cuando hablamos de democracia participativa, tenemos que hablar de mecanismos que realmente permitan, ¿verdad?, interpretar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Bueno, ahora vamos a entrar en el sistema electoral paraguayo. Nuestro sistema se basa en el voto libre, directo, igual, secreto, intransferible de los electores. Esto de hecho es una definición muy generalizada en cuanto a las democracias occidentales. Y nosotros las cumplimos. Aunque a veces nuestro voto puede no ser tan libre o tan secreto como se pretende, ¿verdad? Tenemos elecciones en doble instancia. Primero, elecciones partidarias para seleccionar a los candidatos y luego elecciones generales que constituyen un enfrentamiento entre las diferentes agrupaciones políticas. Tenemos otra característica que es la libertad de asociación política. Paraguay es uno de los países más permisivos para que la gente pueda presentar candidaturas. En la mayoría de los países vecinos, para ser candidato tiene que estar avalado por un partido político reconocido. Sin embargo, en Paraguay tenemos la posibilidad de participar a través de movimientos políticos transitorios. Estos movimientos políticos tienen una gran facilidad para su constitución, debido a que solo se le exige 0,5% de firmas de adherentes en relación a la cantidad de votos válidos emitidos en la última elección para ese mismo cargo. O sea, nosotros tenemos que decir que es muy difícil juntar a lo mejor una cantidad de votos X para un partido pequeño, pero las posibilidades de juntar firma durante 3 o 4 años se acrecienta la posibilidad de la conformación de una asociación política como es un movimiento, ¿verdad? Entonces, además, podemos tener alianzas y concertaciones, que ya enseguida les voy a explicar las diferencias. En el sistema electoral paraguayo tenemos un solo órgano electoral con facultades, tanto jurisdiccionales como administrativas. Estamos siguiendo en este caso el modelo de Brasil y de Uruguay en América, nuestra América del Sur. En los demás países hay 2 órganos, uno jurisdiccional y otro administrativo, que están totalmente separados, son independientes unos de otros. Y en Perú hay 3 órganos electorales, uno es jurisdiccional, el otro es administrativo y el otro es registral, ya que esta institución que es RENIEC, que es su registro civil, es la responsable de elaborar el padrón electoral y de designar también y de sortear los miembros de mesa receptora de votos. Entonces tiene una participación también importante dentro del ámbito electoral.
Nuestras circunscripciones son nacional, circunscripción departamental y municipal. La integración de mesas en Paraguay es por representación política. Los partidos políticos son los que designan a sus representantes en las mesas receptoras de votos. Esto es casi atípico, ya que en casi todos los países los miembros de mesa, como en Uruguay, están constituidos por funcionarios públicos y notarios y escribanos. Y en los demás países se procede al sorteo entre los ciudadanos para ver quién va a ocupar la mesa. Y tenemos por último un registro cívico permanente que permite inscripciones presenciales y automáticas. Desde hace más o menos 12 años estamos inscribiendo ya a los ciudadanos en forma automática a medida que van cumpliendo 18 años. Pero también se puede inscribirse presencialmente, de tal forma a determinar en algunos casos el domicilio del elector y en otros casos modificar ese domicilio, de tal forma a que podamos incluir a ese ciudadano en el padrón del local de votación más cercano a su domicilio. O sea, entre la diferencia entre el voto en la inscripción presencial o automática, en Paraguay estamos aplicando ambas opciones. En el sistema electoral paraguayo, los cargos uninominales son presidente y vicepresidente, gobernadores e intendentes. Y los cargos plurinominales son constituyentes, senadores, diputados, juntas municipales y juntas departamentales. Aquí hay que aclarar que desde esta elección última ya no se elige a los parlamentarios del Mercosur. Se utiliza el sistema de simple mayoría de votos para los cargos uninominales. Solamente en Paraguay y Venezuela se utiliza ya el sistema de simple mayoría. En todos los demás países de América del Sur, el sistema es de balotaje. O sea que si ningún candidato logra una determinada cantidad de votos, que en general es porcentual de 50% y más uno, o que haya llegado a 40% y le supere por 10% al segundo, como es el caso de la Argentina. Entonces, si no logran eso, se tienen que ir a una segunda vuelta los dos candidatos más votados. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que se pretende evitar que una persona llegue a la presidencia de la República con muy escaso apoyo popular. Porque como hay muchos partidos, la elección puede ser muy pareja y resulta que uno de los candidatos con 25% de los votos puede ser presidente de la República. En Paraguay no se siente tanto la necesidad de un balotaje, porque en general, con excepción de una elección en la cual Nicanor Duarte Frutos no llegó al 40%, en todas las demás elecciones los candidatos electos estuvieron alrededor del 45% de los votos, cosa que es bastante importante como porcentaje. Solamente como excepción tenemos el caso de Cubas Grau, que llegó a 52% de los votos. El sistema proporcional utilizamos
para los cargos plurinominales con la aplicación del método DON y el voto preferencial. Bueno, en Paraguay entonces tenemos como conclusión que se encuentra en una etapa de profunda renovación de su sistema electoral. Las principales reformas se relacionan a las listas cerradas y desbloqueadas, al voto con máquinas de votación, al control del financiamiento político, al voto secuencial en la mesa receptora de votos, que si bien es cierto todavía no se aplicó al 100%, en esta oportunidad hemos aplicado un mecanismo híbrido, digamos, para acelerar el proceso de votación de los electores. Y todo esto del control del financiamiento político nos llevó a un nuevo cronograma electoral, ya que anteriormente, con un proceso electoral de 6 o 7 meses, nosotros ya podíamos cumplir todas las actividades que un cronograma electoral requiere. Sin embargo, hoy en día, con la aplicación del control del financiamiento político, prácticamente necesitamos 11 meses para poder desarrollar el cronograma electoral conforme lo indica la nueva ley de control de financiamiento político. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque vamos a entrar directamente ya en las listas desbloqueadas. Si hay alguna consulta, alguna duda, por favor, me lo manifiestan ahora. Profe, Bueno. ¿pasan mi consulta? Sí, cómo no. Estabas comentando el tema de la forma en la que nuestros vecinos hacen sus sistemas de conteo de votos y para evitar que tenga poca participación o, como indicaste, la palabra que me viene ahora, Sí. eh, que el candidato a presidente que gane tenga el mayor apoyo posible de ciudadanos, ¿verdad? Hubo casos, capaz que en Paraguay no, pero hubo casos en algún país vecino en la que hubo mayor cantidad de votos en blancos y nuestro sistema, ¿qué hace en caso de que exista mayor cantidad de votos en blancos? En el sistema electoral paraguayo, la cantidad de votos en blanco es absolutamente inocua, inane, no tiene ninguna consecuencia política. Si yo en una elección de 100.000 electores, 60.000 votan en blanco y el resto vota los 40.000 restantes, votan mayoritariamente a uno de los candidatos, ese candidato es el ganador. A diferencia de otros países donde sí el voto blanco es trascendente, como el caso de Colombia. En Colombia, los partidos políticos se registran y pueden hacer campaña por el voto en blanco. En el boletín de voto hay una casilla que es para votar en blanco. Y dentro de esa casilla se colocan los símbolos de todos los partidos políticos que promocionan el voto en blanco. Entonces yo, cuando ciudadano, cuando voy a votar, marco en la casilla en blanco en el espacio que corresponde al partido que me convenció a mí para que vote en blanco. ¿Para qué es eso? Para que ese partido reciba el subsidio electoral por esa cantidad de votos en blancos que logró convencer a la ciudadanía. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica del voto en blanco?
que si hay mayor cantidad de voto en blanco que los que tienen los candidatos a presidente, por ejemplo, si hay mayor cantidad de votos en blanco supera a los otros, esos candidatos ya no pueden presentarse a candidatura a presidente. O sea, los elimina para la siguiente vuelta y se debe convocar a una nueva elección. Pero en Paraguay, les reitero, no tenemos esa posibilidad y la cantidad de voto en blanco no tiene ninguna trascendencia jurídica. Tampoco lo tienen los votos nulos, porque mucha gente, muchos políticos incluso, creen que si hay un 20% de voto en blanco se anula la elección. Y eso no es cierto. Puede haber 60% también de votos nulos. Los votos válidos son los que determinan quién ganó la elección. Lo que la ley establece como nulidad por alcanzar el 20% es de nulidades de mesa. Si el 20% de las mesas se anulan, ahí sí la elección debe repetirse. Excelente, aclarado, profe. Bueno, ahora vamos a entrar en las listas desbloqueadas. La ciudadanía paraguaya, aún sin conocer cómo funciona el sistema, lo percibió como la única solución a la profunda crisis de representación en la que nos encontramos. Aclaro que no comparto las grandes expectativas respecto a que el sistema logre mejorar sustantivamente la calidad de nuestra representación política. Y tengo motivos para ser escéptico en este plano. Sin embargo, considero que los electores paraguayos merecen la oportunidad de intentarlo, de utilizar un nuevo sistema electoral en el cual puedan confiar. Pero en cuanto a la calidad de la representación, nomás les quiero señalar que yo participé en la organización de la elección en 4 elecciones en Brasil con el sistema de listas desbloqueadas. Y ustedes saben y conocen el Lavallato, que es la historia de corrupción más grande de la historia de América en Brasil con este sistema. En Colombia, con este mismo sistema, hoy el 60% de los congresistas están juzgados por sus vínculos con el narcotráfico y el apoyo que estos les dieron para financiar su campaña. En Perú, con este mismo sistema, ustedes saben, Perú en los últimos 5 años tuvo 4 presidentes, 2 veces se disolvió el Congreso, una crisis total. Con este mismo sistema, en El Salvador, ustedes conocen los enormes problemas que se tiene entre el presidente Bukele y su parlamento. O sea, lo que quiero significar no es que este sistema conduzca directamente a descomponer todo, sino que quiero resaltar que no es ninguna garantía de que va a mejorar la representación política por el solo hecho de aplicar este sistema. Bueno, en Paraguay ustedes saben que las formas de representación política son los partidos políticos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones. ¿Cuál es la diferencia entre partidos y los movimientos? Los partidos tienen carácter permanente, los movimientos tienen carácter transitorio. Un movimiento se crea para una sola elección. Terminada la elección y proclamado el resultado, se
declara en caducidad al movimiento, o sea, desaparece jurídicamente. Los partidos tienen alcance nacional. No puede haber un partido del norte, partido del sur, partido del este. Sin embargo, es para preservar la unidad de la República. Sin embargo, los movimientos se pueden formar transitoriamente para candidatura a los cargos de gobernador, junta departamental, intendentes, juntas municipales, etc. Porque en realidad ahí no compiten contra otras regiones y compiten solamente dentro de su propio territorio. Entonces no hay ningún problema de que se creen regionalismos. Los partidos tienen afiliados. En cambio, los movimientos están solo avalados por proponentes. Una persona, un ciudadano que firme para que se habilite un movimiento, en la práctica no se está desafiliando de su partido político, ni tampoco se está afiliando al nuevo movimiento. Simplemente es un aval provisorio para que ese movimiento político pueda presentar candidaturas en esa elección. Ahora, como dijimos, hay dos formas de participar. Una es a través de partidos y otra a través de movimientos. Pero estas agrupaciones políticas también pueden participar en forma conjunta. Y para eso hay dos figuras: los acuerdos políticos y los acuerdos jurídicos. Los acuerdos políticos ya existieron en Paraguay en varias ocasiones. Recordarán ustedes, por ejemplo, que un candidato de UNACER renunció, fue Alberto Solhansi, renunció a su candidatura y apoyó la candidatura de Efraín Alegre en la primera candidatura que tuvo él. Esto es un acuerdo político simplemente porque no requiere ninguna forma de aprobación jurídica por parte de la justicia electoral, ¿verdad? Simplemente se ponen de acuerdo, uno de ellos retira su candidatura y apoya al otro. Sin embargo, los acuerdos jurídicos sí requieren la aprobación de la justicia electoral a través de requisitos que deben cumplir los que quieran participar de estos acuerdos. Y son las alianzas y las concertaciones. La alianza es transitoria, se crea para una sola elección y caduca cuando la justicia electoral declara el resultado de las elecciones que la hubiera motivado. O sea, pero hay que aclarar que la alianza desaparece de ipso iure, o sea, por imperio de la ley. La justicia electoral no puede determinar la continuidad de una alianza. Proclamada la elección, las alianzas desaparecen y cada partido vuelve a ser absolutamente individual. En cambio, la concertación es por tiempo determinado y continúa vigente hasta la siguiente conformación de gobierno, o sea, los 5 años que dura el mandato. La alianza incluye solo a partidos políticos. En cambio, la concertación incluye a partidos y movimientos políticos. O sea, no se puede hacer una alianza entre partidos y movimientos, pero sí una concertación. Ambos requieren ¿sí?
Bueno, ambos requieren la aprobación de su asamblea, convención o congreso partidario, como se llame en cada partido. En la alianza se rige por el reglamento interno de cada partido que la compone. Sin embargo, la concertación goza de autonomía administrativa y normativa. O sea, la concertación puede crear sus propias reglas y es autónoma de las reglas establecidas por los partidos que la componen. La alianza no tiene un órgano de conducción. En cambio, la concertación puede designar un órgano encargado de su conducción. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una alianza y una concertación? Es la forma de elección. La alianza requiere un acuerdo previo entre los partidos participantes. O sea, yo me pongo de acuerdo y digo, el partido A va a llevar la candidatura a presidente y el partido B va a llevar la candidatura a vicepresidente. Esto ocurrió ya con la Laíno Filisola entre el PLRA y el Encuentro Nacional. Ocurrió más adelante ya con Lugo y Federico. Ocurrió también con la alianza que hicieron entre Alegre y la primera vez que se candidató Alegre se candidató con Filisola. Después otra vez se repitió la alianza entre Alegre y Rubín. Y por último, esta última alianza entre Alegre y esta chica que fue su candidata a vicepresidenta, ¿verdad? O sea, la alianza requiere un acuerdo previo. Entonces, el partido que lleva, al que le correspondió la presidencia en la distribución, convoca elecciones internas de su partido, donde votan los afiliados de su partido y eligen a quién le van a otorgar la candidatura a presidente de la República por la alianza. Y el partido B convoca a sus afiliados con su propio tribunal electoral independiente también a elegir al que va a ser el candidato a vicepresidente de la alianza. En cambio, la concertación no es así. En la concertación, si A, B y C, partidos políticos, deciden ir aliados, en concertación, se suman los padrones de los partidos políticos. Y esa suma constituye el padrón electoral para hacer una sola elección con un tribunal específico de la concertación en donde pueden candidatarse libremente a presidente y vicepresidente de la República o a senadores y diputados los candidatos de cualquiera de los partidos. Puede ser candidato a vicepresidente o presidente del partido A y el partido B a vice. Pueden ser candidato a presidente y vice los dos del partido A o uno del partido C con el partido B. O sea, libre elección entre ellos en una sola elección. O sea, no hay elección partidaria en ese caso, sino la elección de la concertación. No sé si requiere alguna aclaración esto o se entendió.
Buenas tardes, Bueno, doctor. Vamos bien, se está entendiendo. Excelente su clase. bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a entrar que el artículo 118 de la Constitución dice que el sufragio es derecho, deber y función pública del elector. Constituye la base del régimen democrático representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto, en el escrutinio público y fiscalizado y en el sistema de representación proporcional. Aquí, entre esos dos grandes sistemas que yo les había explicado, entre los sistemas mayoritarios o proporcionales, nuestra Constitución ya definió claramente que el sistema paraguayo es el de representación proporcional. ¿Verdad? Ahora, el sistema DON, como nosotros le llamamos, que en realidad no es un sistema, es un método. En realidad es un método de proporcionar los votos. Entonces, el sistema DON, les decía, se encuentra en la ley 834/96 que establece el Código Electoral paraguayo. No tiene rango constitucional como muchos creen, porque mucha gente dice el sistema DON es constitucional. No. En lo constitucional es la representación proporcional y el sistema DON se puede cambiar por ley. De hecho, existen muchos otros sistemas para proporcionar los votos. Está el sistema DON, el sistema Imperiali, el sistema de de coeficiente mayor. Tenemos el sistema de SAINLAC, el SAINLAC modificado. O sea, hay muchos sistemas. Pero en Paraguay optamos por el DON porque es el sistema que más favorece a las mayorías. Después hay unos sistemas intermedios como el Imperiali, por ejemplo, y hay otros sistemas que favorecen a la minoría, que es, por ejemplo, el SAINLAC modificado, por ejemplo, que en donde con muy pocos votos uno puede acceder a un cargo público. Bueno, respecto al método o fórmula electoral, la ley 834/96, que establece el Código Electoral paraguayo, dispone la aplicación del método DON para distribuir proporcionalmente los escaños que corresponda a cada agrupación política participante de las elecciones. ¿Y cómo se aplica el sistema DON? Aquí les voy a explicar con mucha facilidad, porque leyendo el Código Electoral es muy difícil de entender. Ahí donde dice lista A, lista B, lista C, estos serían los partidos políticos. Fíjense que al lado de cada partido político, bajo el número 1, ponemos la cantidad de votos que tuvo cada partido. O sea, la lista A tuvo 168.000, la lista B 104.000, la lista C 72.000, etc. Y luego vamos haciendo divisiones en este cuadro. Entonces, hacemos 168.000 dividido 2, queda 84.000. 104.000 dividido 2 queda 52.000. 72.000 dividido 2 queda 36.000. Y luego dividimos por 3. 168.000 dividido 3. Después hacemos dividido 4 y formamos este cuadrito. Entonces aquí, si tenemos que elegir 5 diputados en el departamento, ¿cómo vamos a designar? Buscamos los coeficientes mayores y decimos que el número 1 va a ser el más votado de la lista A. El número 2 va a ser el más votado de la lista B. El número
3 va a ser el número 2 de la lista A porque tiene 84.000. El número 4 sería el 1 de la lista C, que es 72.000. Y por último, el número 5 sería el 1 de la lista D, que tiene 64.000. O sea, le vamos otorgando las bancas en el orden decreciente que tienen los números resultantes de este proceso que hicimos en el cuadrito. Quiero saber si se entiende o tenemos que explicar de nuevo. Perfecto, Doctor, profesor. ¿podría explicar Sí. de nuevo? ¿Cómo no? La lista A, fíjense que bajo el número 1 le pusimos 168.000 votos tuvo. La lista B tuvo 104.000, la lista C 72.000, la lista D 64.000 y la lista E 40.000. Todo eso, los votos reales ponemos bajo el número 1 que ven ahí arriba. Luego, la cantidad de votos que tuvo cada partido, vamos dividiendo entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, y si son muchos caros, podemos dividir hasta 40 también. Entonces hacemos 168.000 dividido 2 y ponemos 84.000. 168.000 dividido 3, 56.000. 168.000 dividido 4, 42.000. Y así vamos haciendo con todas las listas. ¿Verdad? Y ahí tenemos el cuadrito. Y fíjense que en ese cuadro ahora hay cifras. Entonces, se le otorga las bancas a las cifras mayores. ¿Y cuál es la cifra mayor? 168.000. Eso quiere decir que la banca le corresponde al que sale número 1 de la lista A. El segundo lugar, como es 104.000, que es mayor que todos los demás números, le corresponde al número 1 de la lista B. Luego, ¿cuál es el número mayor siguiente? 84.000. Entonces la banca le corresponde al número 2 de la lista A. Luego, ¿cuál es el número siguiente mayor? 72.000. Eso quiere decir que le corresponde la banca al número 1 de la lista C. Y por último, si vamos a elegir 5, el otro número mayor es 64.000. Entonces la banca le corresponde al número 1 de la lista D. Entonces ahí los que hayan ocupado por la cantidad de votos recibidos los números 1 o 2 de los partidos políticos son los que van a entrar a la banca. No sé si se entiende ahora. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ya de los sistemas de listas. Lista cerrada y bloqueada. El elector únicamente puede votar por la lista de un partido tal como se la presenta. El orden de los candidatos es invariable. La lista cerrada y desbloqueada. La lista cerrada y bloqueada es la que teníamos antes, que se llamaba lista sábana, le decían. Lista cerrada y desbloqueada, el elector vota por un partido, disponiendo de un voto preferencial, con lo cual puede variar el orden de la lista del partido. Este es el sistema nuevo que tenemos hoy, lista desbloqueada. Y la lista abierta, al elector se le otorga varios votos, o sea, se llama voto múltiple, pudiendo combinar su voto a candidato de lista distinta. Yo puedo tener 5 votos y le doy uno a un candidato de un partido, otro al candidato de otro partido, otro a otro partido. Pero no es constitucional para el Paraguay, porque este es un voto por mayoría y no por proporción. Ahí no hay proporcionalidad. Entonces no podemos aplicar la lista abierta. Ahora, el sistema de lista desbloqueada. La lista
cerrada y bloqueada, le decía, es lo que hacíamos antes, que las bancas que obtenía cada partido se las ubicaba respetando el orden de la lista de los candidatos presentados. ¿Y por qué no nos gustaba este sistema? Porque se elegía a personas que a lo mejor ni siquiera conocíamos y nosotros le votábamos. Ahora, vamos a ver cuál es el sistema de listas cerradas y desbloqueadas. En América, las listas cerradas y bloqueadas se aplican todavía en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay y Chile. Las listas cerradas desbloqueadas en Brasil, Panamá, Perú, Colombia, El Salvador, Dominicana y Paraguay. Listas abiertas en Honduras y Ecuador y un sistema mixto en Venezuela. Este sistema venezolano es copia del sistema alemán. La mitad de los cargos es por listas cerradas y bloqueadas y la otra mitad de los cargos es por listas abiertas. Ahora, en su aplicación, Brasil puede aplicar este sistema porque hay urnas electrónicas. El gran problema de este sistema es que es muy difícil hacer el escrutinio de los votos. Porque en la mesa no solamente hay que contar la cantidad de votos que tuvo cada partido, sino tenemos que contar cuántos votos tuvo cada uno de los candidatos de cada partido. Imagínense que tengo que contar cuántos votos tuvieron 45 senadores del Partido Colorado, después los 45 del Partido Liberal, después los 45 del Partido Febrerista, y así sucesivamente hasta completar las 30 listas que habitualmente se completan en el país. Y cuando termino eso, tengo que comenzar con la lista de diputados y después con la Junta Departamental. Es inacabable, no hay mano que pueda resistir llenar tantas actas, los errores que se va a cometer. Por eso que es necesario hacer con urnas electrónicas. Y algunos que no conocen mucho el tema dicen, pero ¿cómo en otros países como Perú, El Salvador, Colombia y Panamá se puede hacer? Aun cuando el voto es manual y tienen más electores, dicen. Pero en esos países se elige un solo cargo plurinominal en cada elección, que es el Parlamento. Y en otra elección se elige la Junta Municipal, ¿verdad? Eso y como solamente participan partidos políticos, de repente hay 6 partidos participantes con una lista de máximo 17 personas para Lima, por ejemplo, en el Perú, ¿verdad? O también más o menos esa misma cifra para el San Salvador en El Salvador. Entonces, 6 partidos por 20 candidatos. Son 120 candidaturas. En cambio, en Paraguay, solamente en senadores tenemos más de 1.300 candidatos. Y después están diputados y después está Junta Departamental. Sería inacabable hacer el escrutinio, ¿verdad? Por otro lado, también es bueno señalar que en estos partidos no se realizan elecciones internas partidarias. ¿Por qué? Porque el sistema de listas desbloqueadas es conocido también como doble voto simultáneo. En una sola elección, yo estoy haciendo las dos cosas. Estoy eligiendo en la nacional y estoy eligiendo en la interna. Fíjense, cuando yo elijo al Partido Colorado o al Partido Liberal o al Encuentro Nacional o al partido que sea, yo estoy votando en las elecciones nacionales. Estoy seleccionando a nivel nacional. Pero cuando tengo que elegir a un candidato dentro de ese partido, estoy votando en la interna. Entonces la interna ya no es necesaria.
Sin embargo, en Paraguay tenemos doble voto y el hecho de ganar una interna no le dice nada al ciudadano, al candidato, porque bien después en la elección nacional puede perder. Y exige un gran esfuerzo y un enorme gasto a los candidatos. Hoy la elección en Paraguay es mucho más cara que antes para los candidatos. Bueno, el nuevo sistema electoral paraguayo está en la ley 6318, que modifica varios artículos del Código Electoral, pero yo no les voy a cansar con eso y vamos a ir directo al punto. El artículo 258 dice que los convencionales constituyentes, senadores y diputados del parlamentario del Mercosur, cosa que después se eliminó, así como los miembros de la Junta departamentales y municipales, serán electos en comicios directos sobre la base del sistema proporcional, en listas completas, cerradas y desbloqueadas. Entonces, ¿cómo vota el elector? Primero elige al partido, movimiento político, concertación o alianza de su preferencia. O sea, elige a su partido y se le otorga ya un voto a su partido. Y luego, dentro de la lista de ese partido, elige a un candidato y solo a uno. Y atiendan bien lo que les digo, a uno y solo a uno. Porque si yo no elijo a nadie, no estoy votando. De hecho, la máquina luego de votar no me va a permitir avanzar. Y si elijo dos, tampoco es válido el voto y la máquina tampoco me permite seleccionar a dos. O sea que el ciudadano vota a un partido y dentro de la lista de candidatos de ese partido a una persona, ¿verdad? Bueno, entonces, las candidaturas, los votos obtenidos por cada partido o alianza, concertación, lo que sea, se aplica al sistema DOM y se establece la cantidad de votos que corresponde a cada partido. O sea, lo primero que se hace es contar cuántos votos tuvo cada partido y se determina entonces, como en este caso, que va a tener 23 senadores el Partido Colorado, que va a tener 13 la alianza del PLRA, que va a tener 5 el partido de Payo Cubas, bueno, etc. Y una vez que sabemos que entraron 23 colorados por la cantidad de votos que obtuvo el partido, ahí recién pasamos a contar los votos individuales. ¿Y quiénes van a ocupar esos 23 lugares que ganó el Partido Colorado? Los 23 más votados de ese partido, en forma preferencial, o sea, individual. Ya no es que entran como antes los primeros 23 de la lista, sino los 23 más votados, sin importar qué número de orden tenían en la lista. Si el número 43 tiene más votos que el número 1, entra el 43. Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, en caso de igualdad entre personas de la misma lista, ¿verdad? Entre personas de la misma lista, entra el que está primero en el orden que presentó el partido. O sea, que si el número 2 de un partido empata con el número 10, el candidato 10 del mismo partido en el orden, y ese es el último escaño que le corresponde al partido, entra el que está número 2 porque está en el orden superior con respecto a la lista que presentó el partido.
Bueno. Ahora, hay que ver, también quiero explicar el tema de los suplentes. Como nosotros elegimos solamente a los titulares, los suplentes no se vota. Entonces, ¿cómo se elige? En el caso de los suplentes, se respeta el orden que presentó el partido. O sea, que si el partido ganó un titular, ganó también un suplente. Pero, ¿quién va a ser su suplente? El número 1 de la lista. Si entran 2, va a entrar también el número 2 de la lista de suplentes. De la lista. Ahí sí, el orden es importante. No hay voto preferencial para suplentes. Entonces, para los suplentes se respeta el orden de la lista. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia Electoral se vio obligado a aplicar máquinas de votación porque el artículo 3º de la ley dice que deberá disponer la utilización de sistemas de voto electrónico, incluidos sistemas de voto electrónico que expidan una versión impresa del voto emitido por el elector, la que acto seguido debidamente firmado por la autoridad de mesa será depositada por el elector en las urnas convencionales previstas para el voto con papeletas o boletines, los cuales deberán quedar debidamente resguardados. Fíjense que acá la justicia electoral no tiene ninguna opción. Cuando hay gente que se queja y dice, toda máquina puede ser hackeada, esto no ofrece garantías, bueno, nada de eso puede ser culpa de la justicia electoral, aunque nosotros afirmamos que nada de eso tampoco es cierto. No se puede hackear y la máquina ofrece todas las garantías. Pero aún así, no es responsabilidad de la justicia electoral porque la ley nos exigió este mecanismo. Entonces, ahora voy a entrar un poco en las particularidades de la ley. Elegimos con 2 sistemas electorales diferentes. Los titulares por lista cerrada y desbloqueada y los suplentes con lista cerrada y bloqueada. Le expliqué recién. El voto preferencial es obligatorio. Les expliqué también que uno hay que elegir sí o sí. En otros países se puede votar a un partido político sin utilizar el voto preferencial. Fíjense que yo en Perú, por ejemplo, puedo elegir al partido, pero no a ningún candidato. A ningún candidato no le elijo. Entonces, ¿para qué sirve mi voto? Para que mi partido tenga mucha representación. Pero de entre los candidatos de mi partido no me gustó ninguno y no elegí. Y está el otro caso en El Salvador, donde vos podés elegir a un candidato, a 2 candidatos o a todos los candidatos. Eso es, cada uno determina a cuántos candidatos le va a elegir y a cada candidato elegido por el elector se le va sumando un voto. Claro que si vos votás a todos los electores es igual que no votar a ninguno, porque si a todos le da 0 es igual que a todos darle 1, no tiene ningún efecto. Bueno, se puede acceder a la banca con 0 votos. ¿Por qué? Porque si un partido político, vamos a suponer el Partido Colorado, que tiene 23 representantes en la Cámara de Senadores, ¿cómo ganó esos 23? Con el voto al partido. Con los votos que tuvo el partido,
se ganó proporcionalmente 23 bancas. Ahora pasamos a contar las bancas, los votos preferenciales. Y nos encontramos que 22 nomás tuvieron votos. Solo 22 tuvieron votos. ¿Y quién entra? El primero de la lista que esté con 0 votos entra al Parlamento. O sea que yo puedo entrar al Parlamento con 0 votos. Esto va en contra del espíritu del sistema, porque a nosotros nos dicen, ahora ya no van a entrar más personas sin apoyo popular. Y eso es mentira. Se puede entrar con 0 votos. Imagínense que, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, en la Alianza Encuentro Nacional, la candidata número 1 de ese partido tuvo 105.000 votos de esa alianza. Y el número 2 tuvo 5.000. Entonces, por la proporción que le correspondió a esa alianza, metieron 2 senadores. Entró la número 1 con 105.000 votos y el número 2 con 5.000 votos. Fíjense la diferencia. En cambio, en otros partidos quedaron afuera personas que tuvieron 30.000 votos individuales. Entonces ahí es donde este sistema tampoco es tan justo como parece, ¿verdad? Porque yo puedo entrar con 0 votos y puede quedar afuera una persona con 20.000 votos. ¿Cómo se adjudican las bancas entonces? La banca se adjudica a través de la aplicación del método DON, considerando el total de votos que recibió cada partido. El total de votos recibidos por cada partido determina la cantidad de bancas que le corresponde a ese partido. ¿Y cómo se adjudican estas bancas? A los candidatos que más votos preferenciales hayan obtenido, sin considerar el lugar que ocupan en la lista, con excepción a caso de empate entre 2 o más candidatos. Entonces, la adjudicación de bancas preferenciales, el voto preferencial determina el orden en que los candidatos ocuparán las bancas que obtuvo la agrupación política. Y acá le doy un ejemplo. El partido I tuvo 200.000 votos. El que más votos tuvo. El número 2 tuvo 12.000. El 3 tuvo 6.000 y así. Por la cantidad de votos que tuvo el partido I, obtuvo 222.000 votos y le dio 5 senadores. Y fíjense, o 6. Y fíjense que el número 6 tuvo 300 votos nomás y entró al Parlamento. En cambio, en el partido Z, el número 1 tuvo 23.000 votos y el resto no tuvo casi votos y el partido solo juntó 34.000 votos, con lo cual no obtiene ningún senador. Entonces, quedó afuera una persona con 23.000 votos y entró uno con 300 votos. Esa es la situación que les quería explicar. Ahora, esta ley tiene imprevisiones legislativas. Primero, no determina cómo se distribuirá la propaganda electoral de cada partido. Cada partido tiene limitada su propaganda, entonces no se sabe cómo se distribuye la propaganda. Cada partido tiene 5 minutos por cada emisora de radio, televisión y media página de diario. ¿A quién se le va a dar? Al candidato a presidente de la República, a los senadores, a los gobernadores, a los diputados, o se va a darle al que viene primero, al que paga más, se va a distribuir entre todos. La ley no establece y no determina cómo se distribuirán los subsidios. Yo le decía antes que cada candidato ahora paga su propia campaña, pone sus propios afiches, todo, pero el subsidio cobra el partido. Entonces el candidato no se resarce de ninguno de sus gastos. Ahora, ustedes ya conocen el proceso de votación electrónica. Esta es la máquina.
presenta su cédula de identidad a los miembros de la mesa, quienes le entregan el boletín firmado por los dos vocales. Se coloca el boletín en la ranura como indica la flecha. Se marca en la pantalla tocando con el dedo la preferencia que más le guste, ¿verdad? Y entonces vemos inmediatamente nos aparece ya para el cargo de junta municipal. Ahí tocamos la lista que más nos guste, por ejemplo 51, 89, y ahí me aparecen todos los candidatos de la lista 89. Toco el de mi preferencia, cualquiera que sea, en la pantalla, y ahí ya en pantalla me aparece por quién estoy votando. Por el partido tal y para. Puedo votar a partidos diferentes, para intendente o para junta municipal. Lo que no puedo hacer es votar para una persona diferente al partido al que seleccione. Es que la máquina de hecho no me va a permitir. Ahora, si yo esto quiero corregir, toco donde se dice modificar y modifico. O se puede también reiniciar y marcar todo de nuevo. Cuando estoy de acuerdo, marco confirmar e imprimir y la máquina me imprime el boletín de voto. ¿Verdad? Que tiene una antenita, ahí el dibujo de una antenita tiene, ahí está el chip electrónico. En esta boleta está marcada mi votación, está impresa, no se puede modificar ya eso. Y la antenita que tiene la boleta, al colocar en la antena que tiene la máquina, que se ve ahí, en la pantalla también tiene que aparecer la misma elección de mi voto. Eso se llama verificación en caliente. Ahí el elector sabe que su boletín está marcado tanto física como informáticamente en forma correcta. Luego se dobla el boletín, se va a la mesa, se entinta el dedo, deposita su voto, retira su cédula de identidad, su certificado de votación. Entonces, para ir terminando esta parte, le quiero decir cuál es la implicancia política que para mí tiene este sistema. Debilita la cohesión del partido. Los candidatos a cargos plurinominales realizan una campaña contra los demás candidatos de su propio partido, pues compiten por el mismo segmento del electorado, por lo que a este sistema internacionalmente se le denomina infraterno. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si yo soy del partido A, ¿quiénes son los que me van a votar mayoritariamente? Los del partido A. Entonces, dentro de mi partido, yo estoy compitiendo por el voto preferencial con los compañeros de lista, con los que están en la lista de mi partido. La propaganda electoral es individual. Cada candidato realiza su propaganda electoral en forma individual, generando inequidad y confusión en el electorado. Los candidatos con mayores recursos económicos pueden realizar campañas y propaganda muy superiores a las de otros candidatos. Yo recuerdo que en Perú, cuando se candidató Mario Vargas Llosa a la presidencia, dijo: llegué con intención de hacer una campaña electoral, pero me vi envuelto en 140 campañas diferentes. Claro, cada uno de los candidatos hacía su propia campaña y no le importaba la del presidente. El control de gasto es caótico. Cada candidato utiliza recursos del partido y también recursos propios, lo cual dificulta el control de los gastos partidarios y no define el financiamiento político. Mantiene la posibilidad de ingreso de personas con escaso apoyo popular. Ya le mostré que con 0 votos también se puede entrar, ¿verdad? Un candidato con apoyo popular con sus votos posibilitará el ingreso de otros candidatos que no tienen apoyo popular. La cuota de la representación de la mujer no garantiza el acceso a los cargos. Antes, siempre por el sistema DOM,
se garantizaba que una proporción de mujeres sí o sí entra al Parlamento. Ahora pueden entrar 45 hombres o 45 mujeres. Ya no hay cuota fija. Ya no hay cuota asegurada, lo que quiero decir. Entonces, esto no quiere decir que van a entrar pocas mujeres. Que puede ocurrir que no entren. Eso es lo que quiero significar. Impide una propuesta única de gobierno. Cada candidato presenta su propia propuesta y en esa diversidad es posible que la propuesta presentada por candidatura de un mismo partido resultan contrapuestos. Fíjense si ustedes van a ver, por ejemplo, en el Partido Liberal Radical Auténtico, la propuesta que hace, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Paco Bá con Hailey, por ejemplo. Son propuestas totalmente diferentes. Y si antes ni siquiera leíamos la propuesta de los partidos, imagínense ahora quién va a leer la propuesta de los 45 candidatos de cada partido. Aumenta el costo de la elección, el alquiler de las máquinas de votación, la custodia de las máquinas, la adecuación de los locales de votación y la capacitación son factores principales del alto costo de la aplicación del sistema. El costo de las elecciones es tanto en las internas como en las elecciones generales. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que yo encontré a este sistema? Impide la compra de banca o su designación arbitraria. Los líderes de los partidos políticos ya no van a poder imponer representantes a voluntad, pues finalmente son los electores los que van a decidir el orden en que ocuparán las bancas los candidatos. Resulta que el Parlamento actual estaba compuesto, el anterior, por personas que fueron designados por sus líderes de partido, dentro del partido nomás. Carter eligió a los que iban a estar primero en su lista, Marito a lo suyo, Efraín a lo suyo, Blayano a lo suyo, Lugo a lo suyo, y prácticamente ellos, los líderes de los partidos, determinaban quiénes iban a ser senadores. Ahora eso ya no ocurre, porque yo puedo estar, mi líder me puede poner número 1 en la lista, pero si la gente no me vota, no voy a entrar. Ya no puedo comprar una banca como antes, que yo decía, había un senador que decía, yo tengo $1 millón, al que me pone 1 o 2 en su lista de senadores, yo entrego para la campaña. Y finalmente entraba 1 o 2 de una lista grande del partido, y con eso se aseguraba su banca, ya ni siquiera sin hacer campaña. Otorga mayor capacidad de selección al elector. El elector tiene la opción de otorgar su voto a su candidato preferido sin estar obligado a aceptar la lista tal como se la presenta. Y logra mayor vinculación entre los candidatos y los electores. Los candidatos se ven compelidos a acercarse a los electores para lograr su preferencia. Y aquí le quiero citar una situación. ¿Por qué esto beneficia, por ejemplo, a los partidos mayoritarios? Resulta que antes, vamos a tomar un ejemplo del Partido Colorado. En el Partido Colorado hay 45 candidatos a senadores, había, con la lista bloqueada. Los primeros 10 ya sabían, o los 12 que tenían el lugar asegurado. A partir del número 13 o 14 hasta el 18, empezaban a luchar y a recorrer, porque su ingreso al Parlamento dependía de una buena elección del partido. Y a partir del número 19 o 20, ya nadie trabajaba porque sabían que no iban a entrar. Sin embargo, ahora los 45 tienen posibilidades y tienen que buscar el voto de la gente. Tienen que salir a conectarse con sus electores. Ya nadie puede permanecer sentado en su casa, total, yo ya soy senador. No, ahí hay que vincularse con el elector. Y eso es muy importante, ¿verdad?
Bueno, yo voy a llegar hasta acá y quiero dejar estos últimos minutos para escuchar un poco sus opiniones, sus preguntas, inquietudes o lo que sea. Si alguien tiene algo que opinar, lo hace directamente. Doctor, una consulta. Sí. Ya hubo casos que entraron gente, como usted dijo, con 0 votos. No, todavía no. Con 0 votos no entró y es muy difícil que ocurra porque me imagino que aunque sea él va a votar por él mismo, ¿verdad? Pero existe esa posibilidad según la ley. La ley establece la posibilidad. Pero quedar fuera por 7 votos sí hay, doctor. Sí, hay, claro. Podés quedar por un voto, podés quedar fuera, sin ningún inconveniente. Claro, eso es así. Imagínate la opción que yo les di. Katia González tuvo 105.000 votos. Esos votos le permitió a su partido meter 2 a su alianza. Y entonces, como número 2 de ella, entró una persona con 5.000 votos. Y con 5.000 votos no se logra ni entrar en la Junta Departamental. Y esta persona entró al Senado. Gracias. Un comentario, doctor Sí. y compañeros, quiero hacer y quiero que me corrija si estoy equivocado. La aplicación del voto preferencial, o sea, no se aplica el voto preferencial para los candidatos suplentes, para los partidos políticos que participan en elecciones, salvo las alianzas y concertaciones que, conforme a su constitución, pueden ellos establecer en sus acuerdos que el suplente corra la suerte del titular. ¿Es así? No es tan así. Te explico cómo es el tema ahí. Los partidos políticos, es cierto lo que decís, tienen un orden del número de suplentes. Y primero entra el 1, después el 2, después el 3, etc. Ahora, las alianzas, ¿verdad? Las alianzas y concertaciones pueden disponer en el acuerdo que firmen cómo va a ser la sustitución. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el número 1 de una alianza es del PLRA. El número 2 de la alianza, ponerle que sea de Patria Querida. El número 3 que sea del PRF, etc. Si mantenemos ese orden en los suplentes, PLRA, segundo suplente Patria Querida, tercer suplente PRF, etc., ¿qué puede pasar? Que el que sale, el que tiene renuncia, inhabilidad o muerte, es del PRF. Entonces, si el primer suplente, que es el del PLRA, le sustituye, está variando el acuerdo que se llegó. Entonces, ellos pueden determinar que el suplente que le sustituya al titular sea el de su mismo partido, ¿verdad? Entonces, al número 3 del Partido Federalista que salió, le va a sustituir también el suplente 3 del Partido Federalista, ¿verdad? O sea, si hay acuerdo, pueden hacer eso. Y si no hay acuerdo, entra el número 1, ¿verdad? O sea que se puede hacer esa determinación. Ahora, en la concertación sí, ya no se puede hacer eso, porque en la concertación el suplente ganó un lugar. ¿Por qué? Fíjate
que en la concertación se presentan listas que están de partidos mezclados. Entonces yo ya no puedo diferenciar de qué partido es el suplente y de qué partido es el titular, ¿verdad? Entonces, puede haber varias listas. Cada uno tiene su suplente número 1, número 2, etc. Pero, ¿quién va a ser el número 1 de la concertación? El suplente número 1 de la lista que ganó. Entonces, ese suplente número 1 de la concertación ganó su lugar porque su lista ganó la elección. Entonces, vos no podés acordar en contra de una elección. En cambio, en la alianza, cada partido hace su elección. Entonces, sí se puede acordar. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente se entiende, doctor. Entonces, las alianzas sí, pero las Sí, concertaciones no, porque los suplentes obtienen su lugar conforme a los resultados que han obtenido. exactamente. Hay una Miren, consultita. sí, una cosa que le quiero contar. Yo, por ejemplo, fui diputado suplente de Euclides Acevedo. Fui electo en el Partido Revolucionario Febrerista como suplente, Euclides titular y yo suplente. Cuando Euclides se fue a España como embajador, como yo era el primero de la lista, era número 3 de la lista, pero era el primero del Partido Febrerista, ocupé la banca de Euclides en el Parlamento, en diputados. Sí, la consulta que Sí, me quería hacer. entiendo, dale. La segunda pregunta es, un senador o senadora que haya entrado en alianza en el orden 30 para arriba, porque solamente tenemos 30 suplentes, no, Sí, entonces los 15 restantes no tienen suplentes. eh, y tenemos una resolución del TSJ que proclama 45 titulares y 30 suplentes. Sin embargo, sí, los 15 legisladores que han sido electos y proclamados, que no tienen suplentes, pero hay una ley que dispone, yo la verdad que no estoy interiorizado mucho, no estudié al respecto, que no se quede sin banca, tal como pasó con el caso de Paraguayo Cubas. ¿Cómo se sí. aplicará la sustitución en caso de vacancia de los órdenes 15 restantes que no tengan suplentes? ¿Cómo se aplica eso si no están en la resolución de proclamación del TSJ? Bueno, ahora, por imperio de esa ley que mencionás, ya en la resolución de proclamación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, todos los partidos tienen suplentes. Se establece un orden donde para hacer fácil la explicación, a cada partido que tiene titular se le otorga un suplente. Y luego los demás suplentes, ponerle que hay 8 partidos, se distribuye uno para cada uno, para simplificar nomás te digo así, y el resto en forma proporcional. O sea que el Partido Colorado tiene 23 titulares, pero 20 suplentes nomás ya. El Partido Liberal tiene 12 titulares y tiene 9 o 10 suplentes nomás ya. Todos los partidos tienen un suplente. Entonces, hoy, si sale un titular, le reemplaza el suplente de su mismo partido. Y cuando un suplente asume la titularidad, el Tribunal Superior de Justicia Electoral le proclama como suplente al siguiente suplente de ese partido. O sea que siempre el partido va a tener proclamado un titular y un suplente. Eso es justo porque respeta la voluntad popular. No tiene por qué un partido, por ser más grande, chuparle la banca a un partido pequeño.
Profe, ¿Sí? hola. Hola, te Profe, escucho. y en el mismo contexto, ¿y qué es lo que pasó el caso de Oviedo Mato? Claro, pero eso fue antes de la ley. Antes, pues, Ah, anterior a esta ley, en la legislatura anterior, se elegían los 45 titulares y 30 suplentes. O sea, a partir del 31 ya no tenía suplente. Y como Oviedo Mato entró como número 40 y algo, no sé cuánto, no tenía suplente. Entonces, al salir él, le corresponde a otro partido, el que tiene banca mayoritaria, sustituirle. Esa injusticia es lo que se salvó ahora con esta ley que fue aplicada ya en la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral para esta elección. perfecto. Brillante, profe. ¿Alguna otra consulta? Profesor, Sí. hola. Y en el caso de Mururú, por ejemplo, el que ya fue último elegido de senador 45, también tuvo su suplente. Sí, claro. Ellos tienen su suplente, pero en el caso de Mbururú no entró su suplente, entró el siguiente titular de la lista. Hay que diferenciar bien. Atiéndame. ¿Qué dice la ley? La ley establece 3 momentos en la sustitución. Si ya se hizo la elección interna y el partido ya proclamó a sus candidatos, pero hay renuncia, inhabilidad o muerte de estos candidatos, la sustitución se hace conforme lo dispone el estatuto del partido político o el acuerdo de la alianza y concertación, ¿verdad? Y en el movimiento por su estatuto también. Ahora, el segundo momento es que si ya se hizo la elección nacional y se proclamó la lista de titulares, bueno, si la renuncia, inhabilidad o muerte se produce antes de asumir el electo, que es el caso en Bururu, antes de asumir, ella tiene inhabilidad, le sustituye el siguiente titular de la lista, que era Chaqueñito. El siguiente titular, no el suplente, porque todavía no asumió. Ahora, el tercer momento, si la persona ya asumió el cargo, ahí le sustituye ya. Si asumió el cargo, es el primer suplente el que le sustituye. O sea que si Mbururú hubiera jurado y después pedía permiso para ir preso, ahí hubiera entrado no Chaqueñito, sino el primer suplente electo por ese partido. ¿Se entiende? Sí, doctor, Sí, excelente. Ahora entiendo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, vamos a terminar ahí agradeciéndole la atención. Espero no haberles aburrido y Profesor, estamos siempre. Sí, decime. Excelente como siempre, doctor. Excelente, ex- profesor. excelente la clase, profesor. ¿Será que nos puede facilitar este manual? Sí, sí, esto está a disposición de ustedes. Como el IPER tiene, les puede facilitar toda esta presentación
Pueden, creo que la clase está grabada, está a disposición de ustedes, no hay ningún inconveniente. Gracias, profe. Excelente. Listo, muchas gracias. Hasta luego entonces, muchas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Oye, oye, cure.